Bien, tal y como lo habíamos anunciado al inicio del programa esta mañana, íbamos a tener no dos versiones diferentes, sino dos puntos de vista diferentes sobre el coronavirus. Tuvimos al doctor Antonio Cruz Minian y ahora tenemos a la doctora Evangelina Soler. Evangelina Soler es neumóloga y es quizás desde el sector privado, una de las personas que más experiencia tiene desde un principio, tanto que antes de los 6 meses de haberse iniciado la casuística de la pandemia aquí, ya ella tenía literatura médica hecha. Nosotros quisiéramos, ya que no abrimos teléfono, pedirle que nos conteste algunas interrogantes que la gente nos hace y que la gente se hace en la calle todos los días, sobre todo en un momento en que hay mucha confusión, más confusión que nunca sobre un virus que alguien calificó de errático. Doctora, gracias por estar de nuevo con nosotros y vamos a comenzar con lo que la gente quiere saber y después entramos en materia. Primero nos preguntan qué es mucomicosis. Mucormicosis. Bueno, Julito, gracias a ti por la invitación de nuevo. Yo feliz en este espacio junto con ustedes. La mucormicosis es una patología relacionada al proceso de infección por hongo, es un hongo. No tiene nada que ver con el coronavirus. Nada que ver con el coronavirus, pero es el hongo más mortal que puede existir dentro de la familia de los hongos. Y es un hongo relacionado con el VIH, con los tumores. Y siempre ha estado presente esta enfermedad. Bueno, pero es que, oye, es que coloniza el cuerpo del ser humano a muy temprana edad. Ese pan que cuando tú te vas el fin de semana y llega de Semana Santa y no encuentras qué darle a los muchachos de cena y dejaste un paquete de pan pepín o un pan de cualquier etiología. Que tiene muchos días ahí. Ese pan, tú ves esa forma morada, verde, eso es mucormicosis. El hongo del el mucor, que es el género que produce ese hongo, es ávido por los carbohidratos. Entonces tú lo encuentras en la nevera también en el aguacate, lo encuentras en el queso. Y es muy frecuente tú encontrar cualquier alimento que de hecho ¿Por qué usted lo relaciona con el VIH y no con la coronavirus? No, bueno, lo que pasa es que el coronavirus es una entidad que aunque te puede afectar y afectar importantemente al sistema inmunológico es de una manera aguda, no es una manera crónica que te dé tiempo a sobreinfectarte. Pero una persona con coronavirus que dura mucho tiempo encamado puede colonizar con otros tipos de gérmenes. Terminando con el hongo, ¿afecta mucho los pulmones? Claro, definitivamente. De hecho, cuando se sospecha que la persona está colonizada por ese hongo o infectada, es muy tarde. El género de la mucormicosis, el diagnóstico se hace post-mortem en la mayoría de los casos. Bien. En coronavirus, pregunta, rebrote y en jóvenes. Bueno, ustedes recuerdan que a inicio de la Semana Santa yo duré prácticamente 7 días con una insistencia de que en mayo íbamos a llorar lágrimas de sangre. Sí, aquí se dijo. Lo dije en varios lugares. ¿Y por qué yo saco? Y de hecho estoy buscando un analista, voy a hacer un análisis de todo lo que ha acontecido en la pandemia y los pequeños brotes que se produjeron en el 2020. Pero en ese momento yo hice una extrapolación rápida y sencilla y de hecho cuando yo iba a un programa lo decía. Señores, tuvimos 24, 31 de diciembre, reuniones con familiares y amigos cercanos, porque eso es Navidad. Sin embargo, 32, 34 días después, fue una calamidad. 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, enero y febrero. Fue una calamidad. La mortalidad llegó aquí 27, 28, 30 personas en un día. Y no era mortalidad acumulada, fue mortalidad día a día. Entonces, extrapolando esa información, nosotros sacamos la información de que
lo que iba a acontecer de Semana Santa, de no cerrar el país como se estaba pidiendo el viernes, sábado y domingo, lo que íbamos a tener ahora, y lo estamos viendo. Pero esas mismas proyecciones de no hacer lo que hay que hacer ahora, y sobre todo tomando en cuenta un Día de las Madres que se avecina, vamos a tener una proyección para julio y agosto que yo de verdad que Bien. no quisiera. Doctora, mutilar una información, a veces la prensa por decir cosas, a veces hasta con buena intención, hay problemas. Ayer apareció en el New York Times que personas vacunadas habían formado algún tipo de anticuerpos en la médula ósea. Yo cometí la ligereza de hablar de eso temprano y un médico colega suyo me llama y dice, mira, el problema es así, pero no es así. Es que de la médula ósea van a otro lugar y de ese otro lugar es que se clasifican los linfocitos, etcétera. Eso no es tan sencillo como que la gente tiene ahí su inmunidad y empiezan el que le dio la enfermedad comienza a disparar defensa. Realmente, ¿cuál es la realidad del que le da y no se ha vacunado? Tú tienes dos poblaciones de células importantes en el organismo, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son aquellos que cuando te llega un virus, una bacteria, cuando te llega un microorganismo tal, de inmediato producen una respuesta de formación de anticuerpos. Y esos anticuerpos son lo que con el COVID nosotros podemos registrarlo con la IgG y la IgM. Pero tú tienes una serie poblacional de células, como los linfocitos T, que una vez llega un ente cualquiera, un virus, una bacteria, son capaces de reconocerlo y hacer memoria, inclusive una memoria que te puede proyectar la vida entera con varias enfermedades, como el sarampión, el virus de la rubeola, que son virus que cuando el linfocito T lo reconoce es capaz de volver a verlo y atacarlo. Pero ¿qué sucede? En el caso del COVID, tú tienes que esa inmunidad se registra con el reconocimiento del virus, pero según lo estudiado con los otros coronavirus, esa inmunidad no es tan perdurera como esos procesos virales. Tiene una caducidad en el tiempo. Los demás coronavirus duran aproximadamente 5 años, esa inmunidad registrada con las células B, que es la que tú puedes registrar, y con el SARS y el MERS se reconoció bajo estudios que tiene una durabilidad de algunos 2 a 3 años. Con el COVID, el último estudio que pude leer habla de que la inmunidad, por lo estudiado, es aproximadamente de 8 meses, pero aún es extemporáneo. Usted está hablando, doctora, perdón, de la inmunidad que se adquiere cuando te da la enfermedad o con la vacuna. Con la enfermedad. De los anticuerpos que tú adquieres con la enfermedad. Con la enfermedad, porque Perfecto. con la vacuna, de hecho, se está proponiendo una tercera aplicación para reforzar esa acción del organismo ante el virus que pudiera estar... Por ineficiencia de la China. No de todas, No, de porque todas. Pfizer también Estoy hablando lo ha de la publicado. tercera dosis. Sí, de todas. Pero igual Pfizer anunció que probablemente tenga que hacer una tercera dosis, como ocurre con la aplicación del virus de influenza. Doctora. Eso no será económico, doctor. Para vender una vacunita. Doctora, pruebas y medicamentos. Es decir, lo primero es que si ya usted tiene número de personas con PCR positivo, ¿cuántas han muerto y cuántas han sobrevivido en porcentaje? Mira, porque la gente lo que le preocupa es morirse. La mortalidad en nuestro país es muy baja. Y no solamente la mortalidad mía, la mortalidad de los demás neumólogos y los infectólogos de nuestro país es baja. Mortalidad en infectados. Pocos pacientes. ¿Usted cree que puede estar más de 1 por 1000?
Bueno, hay un subregistro siempre y sobre todo ahora con el asunto de que la accesibilidad a la PCR no es tan buena como quisiéramos, pero creo que está un poquito más bajo de eso. La mayor cantidad de PCR que está apareciendo más posibilidades. Si usted quita la PCR no hay nadie que esté positivo. Porque hemos visto que la han reducido y también redujo, pero subió lo otro. Sí, Subió la positividad. puede que por ahí haya algún componente porque una prueba de PCR son 4,000 pesos. No todo el mundo puede costearla. ¿Es costoso el tratamiento, doctora? Altamente costoso. No hay forma de bajar el ¿qué? Remdesivir, Remdesivir, el otro, las pastillas. tocilizumab, el Entonces, favipiravir. Adelante, Michelle. Doctora, en el tema de las vacunas, yo creo que es interesante hablar de esto, ya que vacunarse y el ciclo con relación a esto. Nosotros recibimos, por ejemplo, ayer 10, 15 llamadas de gente que te dicen a ti, tú no te imaginas la cantidad de gente que se está vacunando y está positivo. Una nota. Pero luego de eso te dicen, a mí me dio y ya yo me puse la primera, ahora me toca la segunda, pero me dio el año pasado. Otra persona que te dicen a ti, yo me tengo que poner, el doctor dice, mi primera dosis es el COVID. ¿Cómo funciona el tema? ¿Qué debemos de monitorear a la hora de esta relación enfermo y vacunación? Mira, respecto a los que se vacunan y luego llegan que están infectados, una de las cosas que nosotros hemos observado es que la persona probablemente fue ya infectada a vacunarse. Entonces, eso trae consecuencias que no son buenas para el propio paciente, porque cuando tú estás infectado y también vas y luego te colocas parte del virus, tu organismo va a reaccionar más agresivo que si solamente te infectas, porque estás recordando al organismo un ente que llega y te está haciendo daño. Entonces eso quiero que la población lo tenga muy en cuenta, porque hay personas que tienen algún síntoma y con temor a infectarse se les despierta un bombillito y van y se colocan la vacuna. Entonces eso lo estamos viendo muy frecuentemente. Sienten síntomas y van y se vacunan. Entonces probablemente por eso tenemos las estadísticas de que personas que están ingresadas tienen una primera dosis, una segunda dosis, pero en nuestra consulta eso es lo que estamos extrapolando, que esas personas tenían ya la infección cuando fueron a vacunarse. Y eso es muy delicado. Y es importante que la gente lo tome en cuenta, que si usted tiene síntomas, no vaya a vacunarse en esos momentos, porque usted podría estar incubando el virus. Bien, cuando nosotros revisamos todos los días cómo se comporta la enfermedad en nuestro país, y yo creo que es necesario de vamos a decir, usted que tiene toda la experiencia del mundo, que le haga un poquito de explicación a la gente de cómo se debe de actuar. En este momento yo creo que hay una situación de desinformación y la gente se pone loca. Tengo COVID, estoy positivo. No hay que coger a una clínica corriendo, hay que quedarse en su casa, o hay que ir a una clínica, o hay que quedarse en su casa, o hay que visitar un médico para que te inicie un tratamiento en tu casa. El tema de qué hacer, cuándo, cómo debe de uno monitorear los días y los ciclos, y un tema que usted ha hablado mucho y que es una preocupación de las cuándo y cuántas exámenes de tomografía se debe hacer una persona para monitorear el tema del COVID. Mira, cuando a una persona le dan el diagnóstico de infectado, un dato sumamente importante, el cual nosotros hacemos mucho énfasis, porque a partir de ahí se deriva todo, se deriva el tratamiento, se deriva el procedimiento para hacer pruebas laboratorio y prueba diagnóstica. Lo primero que la persona cuando tiene síntomas es acudir, y hablo de síntomas que puede ser desde una rinitis, puede ser malestar de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre. Lo primero que tiene que hacer es acercarse a un especialista competente.
un internista, un neumólogo, un infectólogo. Luego de ahí, cuando le dan el diagnóstico de una prueba, ya sea Qué bueno antígeno, decir que la gente que pueden ir a las consultas, claro, pueden hacer, no, porque hay gente que dice, yo no puedo, yo estoy positivo. No. Usted puede, aquí a todos los consultorios se puede ir positivo con su mascarilla, ¿verdad? Claro, claro que sí, definitivamente. Todos los médicos que estamos trabajando COVID tenemos un protocolo en nuestros consultorios que funcionan de lo más bien. O sea que deben de ir a su consulta presencial. Si por alguna razón el paciente no puede hacer una consulta presencial, pero por lo menos un acercamiento con un especialista de categoría, un especialista que esté altamente calificado para temas de COVID. Entonces, luego que usted tiene su diagnóstico positivo y que ya usted fue a su médico, ya su médico le va a decir las instrucciones de cómo alimentarse, de cómo hidratarse, de qué hacer en las próximas 24 horas. Y ese paciente, determinando ese día que inició los síntomas, ese médico va a tomar en consideración ese primer día y va a tomar en consideración que los primeros 7 días de la enfermedad, ojo aquí, no es necesario hacer estudios tomográficos. Pero eso sí uno sabe cuándo le comenzó. Pero es por eso les digo, por eso tiene que ir donde un personal competente para que pueda establecer ese primer día de los síntomas, porque ahí se marca la diferencia. ¿Por qué marca la diferencia? Sencillo. Al 8º día, el paciente comienza a producir un proceso inflamatorio de todo el organismo. Y aquí, lo que pudo haber sido una tomografía normal, al 6º día, ya al 7º y 8º día puede ser totalmente diferente, porque ya tú comienzas a ver los reflejos, los resultados de ese proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Por eso yo insisto en que no es necesario hacer tomografía en los primeros 7 días, si tú estás claro con el inicio de los síntomas. Y eso no solamente va a ahorrar recursos que tenemos que tomarlo en cuenta, porque si hay un problema con la prueba de las PCR hoy en día, es porque hubo un dispendio inadecuado del recurso de la PCR. Y yo elevé la voz en ese sentido mucho tiempo antes, porque estaba viendo que habían personas que se hacían hasta 7, 10, 15 PCR. Hubo una persona que llegó a hacerse 40 PCR. Entonces eso mismo está pasando con la prueba de la tomografía. Por eso es importante que vayan donde médicos especializados. Y es importante que el paciente no pierda tiempo. Yo tengo un paciente ahora mismo hospitalizado porque duró 14 días en las manos inadecuadas. Entonces, el paciente tiene que ir donde el médico que tiene las competencias para tratar el problema del COVID. Y eso va a marcar la diferencia. Muchos de los jóvenes que se presentan ya en estado con dificultad respiratoria importante es porque duraron esos 7 días tomando alcohol, fumando juca, haciendo cuantas cosas le pareció y descuidó la enfermedad. El que va a tiempo a su consulta, el que va a tiempo a sus atenciones médicas, tiene un curso de la enfermedad totalmente diferente. Doctora, nos escriben aquí pacientes que no han tenido hasta el día de hoy COVID y que se hacen ya con 2 dosis de vacuna Sinovac y hace ya su segunda dosis, se la dieron hace más de 40 días. Se hace una prueba de anticuerpo y da 0, una pareja, ¿verdad? Y el esposo da 0, ninguno le ha dado el COVID y la esposa da un 4, que es también muy cosa. ¿Qué debe de hacer? No han tenido COVID nunca y ya tienen 40 días de las 2 dosis. ¿Esperar, repetirse las pruebas o volverse a dar un refuerzo de una vacuna? Mira, esa persona sencillamente se tiene que quedar tranquila, porque eso mismo ocurre con el que le dio el COVID. O sea, tú puedes tener una persona que le da COVID y cuando se va a hacer el registro de los anticuerpos, encontrarse que no tiene nada. Pero esos anticuerpos pueden ir subiendo con el tiempo. Entonces, que se quede tranquila y dentro de un tiempo, dentro de unos 6 meses, que se determine de nuevo si tiene anticuerpos. Pero el hecho de que no se registren esos anticuerpos no necesariamente indica que esa persona no está protegida cuando se ha aplicado sus 2 dosis. Y eso por lo que mencionaba anteriormente, tenemos unas células
que son los linfocitos T, que guardan una memoria inmunológica que es mucho más fuerte que la memoria inmunológica que se registra con las células B, que son esas las que reportan los anticuerpos. O sea que esa persona que se vacunó, que tiene más de 40 días, que no le ha dado COVID y que ahora mismo no tiene anticuerpos, que se quede sencillamente tranquilo. Doctora, yo tuve un profesor de embriología que era un artista, el doctor Ulises Pérez Plácido se llamaba. Él dedicaba 50 minutos a dar una clase con unos dibujos fantásticos que sabía hacer. Y al final decía, recapitulando. Y esa recapitulación era un resumen de la cátedra de ese día. Yo quiero repetir la costumbre recordando al profesor y pedirle lo siguiente. En noviembre apareció un virus del 19 en Japón, en China. En marzo debutó aquí en República Dominicana. Y aparece al año y pico que hay un rebrote, con menos muertes, más infecciones y una experiencia, por ejemplo, en el caso suyo, que desde un principio, como neumóloga, los neumólogos se pusieron de moda, por cierto. Y seguimos de actualmente, la pregunta son las mismas. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Si me dio, ¿qué hago? Una persona que esté sana, por lo que sea de su bolsillo, va y paga una prueba y está positiva. ¿Cuándo necesita ir al médico? ¿Cuándo necesita una cama? ¿Cuándo necesita un respirador? Es decir, esas etapas del positivo. Ya estoy positivo. Ahora, ¿qué hago a partir de ahí? Porque dice, no hay cama, pero necesita cama. Puedo aislar a ese paciente en una clínica, en un cuarto tranquilo, con un médico sin el respirador y se puede controlar. Háblenos de esas tres etapas. Ok, el paciente llegó, el paciente es joven, no tiene factores... 30 años. No tiene enfermedad comórbida, no fuma, ni fuma juca. Ese paciente llegó con COVID, sencillamente va donde su médico y su médico le inicia el tratamiento, el protocolo que le corresponde por su edad y porque no tiene factores de riesgo. Se va para su casa. Ahora, por una razón u otra, ese paciente a los 8 días viene con un cuadro de dificultad respiratoria, va donde su médico y ese paciente, el médico le va a hacer la tomografía que corresponde y se va a encontrar con un escenario donde todo el pulmón está copado. Ese paciente debe de ser admitido de inmediato, no puede esperar. ¿Cuál es la primera alerta? La primera alerta es la falta de aire. Cuando una persona tiene más de 7 días, ya hay un proceso inflamatorio en el pulmón que puede producir ese daño alveolar de intercambio de gas. Y la primera alerta es la falta del aire. No espere la última hora para hacer eso. Ya es presencia del virus en el pulmón, porque Exacto. es aire. No estamos hablando de vías respiratorias altas que pueden estar presentes ahí. Y no está enfermo mientras está ahí, ¿verdad? Está enfermo, claro que está enfermo. No, si nada más en boca y en vías altas, en vías respiratorias altas. Esos son los primeros 7 días. Ah, ya, siga. Ahora, el otro escenario, una persona que tiene síntomas leves, pero que de vez en cuando tiene dificultad respiratoria, que cuando va a su médico le hace su tomografía y tiene hallazgos, esa persona se puede ir a la casa, si no encuentra dónde ingresarse, se puede ir a la casa, inclusive hasta con un tanque de oxígeno y una supervisión de su médico de cabecera y una enfermera que la asiste. Bueno, para que se muera porque no encuentra cama, Al público que lo diga. para que se muera porque no encuentra cama, yo prefiero, de hecho, hace 2 fines de semana, una situación terrible vivió un paciente que yo no conozco, me llamaron y yo no lo conocía, un domingo. Me llaman y no hay cama en ninguna parte. Va a un centro de salud y en ese centro de salud le dicen, mañana te vamos a dar una cama, pero hoy no tenemos, vete a tu casa. Y el hombre saturando en 85%.
se me iluminó un bombillito que yo iba a dar un alta ese día y la familia, por una razón u otra, la familia tenía un tanque de oxígeno, pero no le di el alta. Llamé a esa familia, le prestaron el tanque de oxígeno y el hombre pudo amanecer vivo. O sea, son cosas que la gente tiene que saber. ¿Y dónde lo mantuvo? ¿En qué lugar? En su casa, con el tanque de oxígeno prestado. Y al otro día fue al centro que le ofrecieron tenerle una cama. Y el temor a contaminar a otros en la casa, ese es el gran problema. El temor a contaminar a otros, eso es un gran problema, pero por eso se le dice a la familia que se aísle. Y este mensaje para los jóvenes, ese joven que tiene pocos síntomas, que cree que porque solamente le duele la cabeza o le dio una fiebrecita, que puede seguir por ahí repartiendo virus, no, que se aísle. Doctora, es que a veces hay experiencia. Mire, ayer me llama una persona, tengo mi mamá en el Moscoso, quiero sacarla porque está aislada en el Moscoso y la pobre tiene 80 y pico de años y se está volviendo, no se va a morir del COVID, sino de soledad. Pregunta, ¿tú me puedes conseguir un lugar donde me puedan permitir visitas? No, porque ella está positiva y está en un hospital. Entonces, traté de conseguir una unidad que existía de un médico con unas enfermeras y unos técnicos que en tu casa te preparaban una unidad aislado. Pero esa gente están también ocupados toditos ahora mismo. Es decir, la situación para ese segmento de que se puede hacer en la casa, es difícil conseguir el tratamiento. Es muy difícil porque, y costoso. Porque yo estoy hablando para un sector muy privilegiado, o sea, la gente con escasos recursos no tiene acceso a tener una enfermera y tener un médico que le esté dando asistencia diariamente. Y además eso es una medida de prontitud para salvar una vida. Pero a veces el paciente, más que necesidad de un ingreso y de un oxígeno y de una unidad de cuidado intensivo, la ansiedad le desfavorece. El paciente se pone muy ansioso y ese paciente que con estar con un poquito de oxígeno en una habitación y que se le suministre el tratamiento que corresponde y bueno, cumpla con su tratamiento y se vaya a su casa. Pero la misma ansiedad hace que los pacientes empeoren el cuadro y terminen en un ventilador. Doctora, yo le confieso que no voy a hablar con impuestos sobre la renta. Yo supongo que usted ha visto más de 500 pacientes en un año. Más de 500, vamos a dejarlo así. Pero esos 500 pacientes se curaron, ya están por ahí, algunos vacunados no. ¿Cuáles son las secuelas de esa gente que tienen que cuidarse? Por ejemplo, los que tienen una limitación respiratoria, que ya no tienen plenitud de una inspiración y una expiración, sino que le quedan de que unos cristales esmerilados, etcétera, 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 la tomografía. Realmente, ese paciente, ¿de qué debe cuidarse? Vacunarse con sus otras vacunas, su vacuna de influenza, su vacuna... Hacer caso omiso a que tuvo el caso. ¿Y después de cuántos meses debe de vacunarse? No, pero que la vacunación contra el estreptococo y la influenza... No, me refiero a la vacuna contra el COVID. Ah, vacuna contra el COVID. Bueno, las recomendaciones del CDC es que a ti te da COVID y se te quitaron los síntomas y te corresponde tu vacuna que te la coloques. ¿Usted no es de los que cree que tener COVID es la primera dosis? Yo pienso que te da COVID y tú podrías esperar 6 meses, ver tu registro de anticuerpos y colocarte una dosis como se ha recomendado en otros países, Europa y como hizo... Y te puedes poner las dos también, ¿verdad? Y se puede colocar las dos dosis. No claro, te puedes poner un riesgo de reinfección. Se puede colocar las 2 dosis. ¿Ha encontrado muchos efectos a la vacuna usted? Sí, mira, yo tuve una pareja que se vacunó con la vacuna de Janssen en Miami. Se infectó el 31 de diciembre, se vacunó en marzo y cuando se vacunaron al día siguiente, estaban hospedados en un hotel, los dos jóvenes, 40 y tantos años, se vacunaron y al día siguiente comenzaron a tener fiebre, sudoración, los dos. Doctora, porque yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos a donde Hugo Mendoza, te lo vamos a vacunar y darle su Tylenol porque siempre tienen reacciones, pero a los dos le dio reacción. A los dos. Bueno, fue tanta la reacción que se presentaron en mi oficina como algunos 5 días después
vinieron de Miami para acá muy mal estado, yo tuve que colocarle esteroides. Porque la reacción que tenían causalgia es cuando tú La piel. te duele, como si fuera el proceso inflamatorio generalizado Como de en un todo el reumatismo, organismo. Como si fuera un post-chikungunya, un post-zika, así estaban. La efectividad de la vacuna depende de la persona que la recibe. La efectividad de la vacuna depende de múltiples factores. Depende primero del tipo de vacuna. Tú sabes que tenemos vacuna con una efectividad de 90-95%. Tenemos vacuna con una efectividad de 42%. O sea, depende del tipo de vacuna, pero también depende del almacenaje de esa vacuna. Son múltiples factores. Si está mal almacenada, se desnaturaliza. ¿Qué otro factor? También depende de la inmunidad que tenga esa persona, como tú dices. O sea, si una persona que tiene un sistema inmunológico que no es muy competente, o le puede producir ese virus muerto atenuado, por ejemplo, el caso del que tiene patologías como el VIH con un conteo de CD4 muy bajo, hay vacunas que te pueden, cuando son a base de virus, te pueden producir un efecto cual si fuera la enfermedad. Hay gente, cuando uno va a vacunarse, le dicen, ok, se la ponen, dice, siéntese 10 minutos allí. Entonces, 10 minutos es suficiente tiempo entre la inoculación, después de la inoculación, para darse cuenta de si hay algún efecto adverso. Sí. Lo que pasa es que por practicidad tú no puedes decirle a todo el mundo que se siente una hora ahí esperando. Por practicidad se le da ese de Doctora, 10 a 15 minutos, pero es más o menos 24 a 48 horas. Doctora, el choque anafiláctico, ya le he hecho el cuento 2 o 3 veces. Cuando uno está mucho tiempo en televisión, a veces la gente se harta de oír el mismo cuento. Yo fui a ver al doctor Hanna a Connecticut, amigo que uno va a visitar, y él estaba en emergencia. Yo fui y él estaba atendiendo un padre que llevó una niña que le había picado una abeja. Él le pregunta, ¿cuándo le picó la abeja? Dice, ya fue esta mañana, hace como 6 o 7 horas. Dice, váyase, que ella no va a tener problema. Entonces el papá le dijo, un momentico, yo leí que una persona que la picó una abeja se murió. Dice, sí, pero fue antes de los 16, de las 6 horas. Eso es posible. Los choques anafilácticos ocurren generalmente durante las primeras 6 horas. Con la vacuna. No, la vacuna puede producir un choque anafiláctico. El choque anafiláctico tiene mucho que ver con una primera exposición. O sea, una persona es alérgica a un determinado componente, puede ser el veneno de esta abeja, la picadura, puede ser cualquier arácnido, puede ser cualquier sustancia comestible, el maní, cualquier cosa de esa. Pero tú tienes que tener una primera exposición, tu organismo reconocer que ese ente no le gusta, que ese ente le produce un efecto, y cuando se expone nueva vez por esas células linfocitos T, que hace un reconocimiento primario, al segundo reconocimiento, tercero y hasta cuarto, como sucede con la penicilina, como sucede con la aspirina, como sucede con los mariscos. Hay personas que comen marisco y yo lo como y me da solamente una cosita, y después yo lo como y me da escozor, y la tercera vez yo lo como y me cerré. Bien, quiero aprovechar la presencia de la doctora para hacer una historia. Justamente hoy estaba dando la información de que el doctor Fanfán Alcántara está un poquito mejor. El grupo de la UCE, que él pertenece al departamento de anestesiología de ahí, usábamos un lenguaje entre ellos que trabajaban y nosotros que éramos amigos, de que cuando nosotros le decimos, oh, tú tienes muchos pacientes, entonces ellos decían, esa es una tifoidea. Tifoidea le decíamos al paciente que era de cortesía, familia de médico, padre de médico, y quiero decir que hay muchos médicos que todavía usan esa práctica. Así es que cuando yo le dije a la doctora, usted ve mucho, quiero decirle que ella ve mucha tifoidea. Doctora, en la parte final nos quedan 2 minuticos, y aunque yo sé que usted, todas sus exposiciones, trata de llevar un mensaje coherente con lo que se trata de transmitir para que toda la población no se confunda.
yo quiero que usted le dé un mensaje con su experiencia y su punto de vista en este momento que vive nuestro país, a qué tiene que hacer para afrontar lo que nos queda, que parece que pica y se extiende, ¿verdad? Sí, mira, yo desde el inicio de la pandemia, como dice tu padre, he procurado llevarle el mensaje a la gente de que lo estamos haciendo bien. Los dominicanos somos gente chévere, los dominicanos somos gente muy nice, y en América Latina estamos nosotros siendo, o sea, líderes desde políticas gubernamentales y comportamiento inclusive de la gente, paradójicamente, ¿eh? Porque estamos acudiendo a la vacunación, estamos haciendo las cosas como se deben. Nuestro país es privilegiado porque pocos países pueden contar con un sistema de vacunación como el que tenemos. Entonces aprovecharlo, que la gente acuda a vacunarse y que la gente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo con este rebrote haga un autorretiro. No se junte con la vecina, no se junte con la amiga, no se vaya ahora mismo al interior a llevarle el virus a su madre. Ahora que tenemos el Día de las Madres, agradece la vida de tu mamá, no llevándole el virus. Si usted siente que tiene síntomas, mándale el regalo y ya. Mándale el regalo, tú le mandas los 2,000 pesos. Mándale el regalo. Le manda la compra y no vayas. Si tú sientes que tiene gripe, no vayas a ver a tu madre. Si tú sientes que tiene cualquier síntoma extraño en tu cuerpo, no te juntes con los amigos. Bien, vamos a agradecer a la doctora Evangelina Soreno, neumóloga, que nos acompaña en el día de hoy. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por todos estos consejos.